Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Soy Javier Sánchez Valenzuela, soy comunicólogo egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara. Y actualmente me dedico a lo mío, tengo toda la vida trabajando en comunicación, soy un comunicador nato. Además soy un apasionado de la cerveza, del mundo de la buena cerveza, y adicionalmente me dedico a apoyar en todo lo posible las causas sociales, sobre todo las enfocadas a cuestiones culturales. Estamos hoy con Pepe Avelar, con un mexicalense de esos bien reconocidos en la ciudad, en la región, sobre todo porque es amigo de todo el mundo, ¿no? Bienvenido, Javier. ¿Cierto o no es cierto que eres amigo de todo el mundo? Pues ya me sí, dijeron. Y espero que también sea amigo tuyo, Pepe. No, por supuesto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Como se quiera decir. Sí. Javier, platícame cómo entraste al mundo de la comunicación, por qué estudiaste comunicación, de dónde te nació el tema de comunicación, desde chiquito agarrabas un micrófono, ¿de dónde salió eso? Fíjate que de alguna manera surgió de ahí, ¿no? O sea, yo desde chico siempre me gustó mucho dibujar, me gustó mucho andar de argüendero, escribía cosas de Me recordaste de a mi mamá pequeño. con eso del argüendero. Ay. Te encanta el argüende, mijito, siempre me dice. Claro, pues sí, ¿qué sería la vida sin Sí, el claro. argüende, no? Hay gente que no es así, ¿eh? ¿no? Para que no lo veas como normal. Siempre anduve en eso y particularmente esto me empezó se empezó a meter mucho más en mí cuando estaba en la prepa porque me metí a grupos de teatro, me metí a grupos de escritura, estaba yo en el CETIS estudiando y a partir de ahí me llamó mucho la atención lo que era comunicación a través sobre todo de las artes escénicas, ¿no? Oye, en aquel set es que tardabas un montón de tiempo en llegar porque estabas hasta el estaba final de lejísimo, o sea, atravesabas Mexicali. parcelas para llegar al CETIS. Sí, lo recuerdo perfecto. Atravesabas parcelas y ahorita ya está prácticamente, es No, más, pues ya es está el dentro de la centro, ciudad. creo. Es el Sí. centro de la ciudad en este momento. Cuando termino la preparatoria, me puse a averiguar cuáles eran las opciones que tenía y pues básicamente eran ingenierías, carreras administrativas, lo cual nunca se me ha dado, ni creo que se me vaya a dar en el resto de mi vida. Y un amigo me habló de que existía una nueva carrera, en aquellos tiempos era una nueva carrera. ¿Hace cuánto? Pues hace 35. 38 años, Sí. 39 años, una cosa así. Te ves más joven que eso, no pasa No, nada. de hecho soy mucho más joven de lo que dice mi acta de nacimiento. Soy mucho más Cuando joven. menos aquí de energía Claro. se dice. Y lo demuestras todos los días, yo lo sé. Pues ojalá y se note, ¿no? Termino yo la carrera y un amigo me habla de una nueva carrera que existía, que era Ciencias de la Comunicación. En aquellos tiempos, déjame decirte que era una carrera que ni siquiera estaba reconocida por ninguna institución oficial, ni por la Secretaría de Educación, ni por la UNAM, por nadie. Y existía únicamente en dos lugares, en tres lugares, en Monterrey, en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en México, En México. y en el ITESO, en Guadalajara. Decido irme a Guadalajara porque un hermano mío estudiaba allá. Y, Que además mucho más agradable. Bueno, además que mucho no me más escuchen agradable, los de Monterrey, que no me escuchen los de Monterrey. Claro. Pero a mí me encanta la Ciudad de México también, déjame decirte. Y en aquellos tiempos también el ITESO era, le decían la escuelita rural, porque estaba fuera de Sí, 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 Guadalajara. ubico las de hecho, estaba instalaciones rodeada de parcelas perfectamente. con vacas. Yo me acuerdo que en los periodos entre clase y Tenías hasta clase sembradíos, ¿no? Alrededor. había Sí, sembradíos, sí, claro. sí. Y te ibas ahí, y como yo también soy del Valle, o sea, mi familia es del Ejido Hermosillo, en el Valle de Mexicali, pues estaba muy familiarizado No, eso con ya es eso. casi San Luis de Colorado, déjame decirte, ¿eh? Claro. El Ejido Hermosillo está a 10 Está kilómetros nada, de San San Luis. Luis. Ajá. Entonces me meto al ITESO, empiezo a estudiar, me doy cuenta que no estaba registrada y dije, no importa, ¿no? Cuando estábamos por salir se O empieza... sea, ya la estaba ofertando la universidad, Sí. pero todavía no era un registro Así oficial es, de estaba carrera. únicamente En avalada profesiones, pues. por la institución, en este caso el ITESO, y cada universidad la avalaba la Hacia lo escuela interno. que lo daba. Entonces yo cuando termino, yo en realidad salgo con un título que únicamente estaba respaldado por el ITESO.
Años después, cuando ya se reconoce la carrera y empiezan a surgir por todo el país este tipo de ofertas educativas, hago yo el trámite para que por fin me den oficialmente mi título, ¿no? Que curiosamente lo vine a obtener aquí en Tijuana, en la Ibero de aquí de Tijuana. Me dijeron, pues tienes que ir ahí y revalidar, hacer un curso y bla, bla, bla. Entonces, el sistema ITESO y el de Ibero son universidades jesuitas las dos, ¿no? Entonces llego y en efecto, pues hago la tramitología que me pidieron y recibo ya por fin mi título, ¿no? Años después de esto, Pero tú te empezaste a dedicar inmediatamente al tema de comunicación. Inmediatamente. Yo desde que salí de la carrera me dediqué 100% a la comunicación y desde entonces me he dedicado. Cuando recién salí de la carrera estuve unos meses en Televisa en México. No me gustó la ciudad y no me gustó lo que hacía, entonces me regreso a Guadalajara. Y no te gustó Televisa tampoco. No me gustó Televisa. Aquí lo podemos tampoco. decir con todas Claro. sus letras. Me voy a Guadalajara. No te voy a meter en problemas. No. Espero que no pase nada. Un saludo a nuestros amigos, por supuesto. Me voy a Guadalajara, trabajo en producción en una empresa que en aquellos tiempos era una empresa muy grande en la ciudad. Y finalmente me regreso a Mexicali. Empiezo a trabajar también en el instituto, en el CETIS. Entré a trabajar al CETIS precisamente y puse mi primera agencia de comunicación. Okay. Luego, se llamaban comunicación, no se llamaba marketing como se llaman ahora. No existía la carrera de marketing en aquellos tiempos. Claro. Curiosamente, yo después terminé dando clases en las maestrías de marketing en el CETIS y en otras partes, ¿no? Bueno, porque también estamos hablando de una evolución de conceptos. Claro. Cuando se empezó en comunicación, y tampoco no somos tanta diferencia de edad para que no te me hagas aquí ni el viejo, ni el joven, ni nada. Estamos más o menos en el contemporáneo. Un día le dije a una hermana mía que cuando ya cumples 40 ya todos tienen la misma edad. Es la verdad. Pero no. Los achaques son distintos. Ha habido una evolución en el concepto. Claro. Yo creo que de repente a mí todavía me tocó que escuchabas que alguien estudiaba comunicación y dices, no, es que quiere aparecer en la tele, no, es que quiere estar en un periódico. Ahí circunscribías todo lo que iban a hacer los comunicólogos. Fíjate, yo cuando empecé a estudiar comunicación, mi papá, agricultor del Valle de Mexicali, me decía, el ¿qué haber estás pegado estudiando? medio infarto, por supuesto. Sí, él quería que fuera ingeniero civil. Sí, yo te veía con la mano adentro de la vaca, entonces, sacándole el crío. Entonces me dice, bueno, ¿qué hace un licenciado en comunicación? Y le decía yo, mira, papá, le decía, cuando un locutor se mete en problemas legales, yo lo defiendo. Yo defiendo a la gente. Por eso soy licenciado. Por eso soy licenciado. Digo, por supuesto lo decía, nomás para reírme junto con él. Y yo creo que mi papá se murió sin saber exactamente a qué nos dedicábamos los comunicólogos, ¿no? Okay. Y como tú dices, esto ha evolucionado tanto que ahorita pues ya ser comunicólogo, mercadólogo, pues es algo que es una profesión tan reconocida como cualquier otra. Es como ahora encontrar a los licenciados en relaciones públicas, que también está ligado con todos estos temas. Exactamente. Y este tema de la agencia, creas una agencia pues entre comunicación, publicidad, marketing, para atender a quién, porque estás de acuerdo que hace unos 25 o 30 años la gente ni entendía el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Mexicali, yo creo que también en Tijuana y en muchas partes del país, las agencias publicitarias eran los locutores de radio, ¿no? Sí, claro. Tú querías hacer publicidad, acudías a un locutor conocido y él te hacía tu campaña en su radio, ¿no? Pero es que acuérdate que era un tema que venía de W Radio, en el que los locutores con el ting, 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 el jabón tal, patrocina. Sí. Entonces era la campaña publicitaria, por supuesto. No existía el concepto de una campaña, de una agencia de publicidad. Sí, claro. Entonces, cuando empiezo yo a trabajar en esto hace algunos añitos, no existía una industria de la comunicación. No había agencias de modelos, no había casas productoras de video, no había casas productoras de audio. No existía una industria, ¿no? Necesitabas grabar algo, tenías que grabarlo en el estudio de una estación de radio. Claro. O si necesitabas una modelo, necesitabas hablarle a una prima o a una conocida que estuviera más o menos. Hacer un scouting de eso, porque tampoco estaban los centros comerciales grandes. Entonces, sentado en el centro de la ciudad diciendo, esta chava se vería bien. Claro. Digo, eso sí pasó y pasó durante algunos años. Entonces, cuando tú decías, es que yo tengo una agencia, bueno, pues, ¿qué es eso?
¿qué haces tú que no haga el locutor de tal radio, ¿no? Entonces era convencerlos de todo que era el concepto de comunicar de forma integral, ¿no? Afortunadamente tuve la suerte de que me tocó formar una agencia de publicidad que durante 15 años fue la más grande del estado, que se llamó Sánchez y Treviño. Ahí fue cuando conocí a los colegas de Tijuana. Ya supe que eres muy amigo de José Chicone, que claro, además de ser colaborador de esta casa, es amigo personal también. Es un buen amigo, colega, y pues nos ha tocado incluso hasta viajar juntos y pues no siento nada más que admiración por José Chicone, ¿no? Cuando se forma esta agencia, de alguna manera se sientan las bases para crear una industria de la comunicación. Y esto se empieza a reproducir no nomás en el estado, sino en todo el país. Son temas regionales. Y ahorita tener una agencia de comunicación pues es lo más normal del mundo, ¿no? Pero tú empezaste haciendo ¿qué? O sea, por ejemplo, llegabas con una empresa y le decías, vengo a venderte... Fíjate que yo no sabía qué era lo que les vendía, pero ahora me doy... Oye, pero sí cobrabas muy bien, tienes que reconocerlo. Sí. Ahora me doy cuenta que finalmente lo que yo les vendía era una estrategia de comunicación. Ajá, okay. Pero te digo, eso lo supe mucho después. Es decir, me dedicaba a analizar su mercado, sus necesidades y finalmente terminaba por dar una solución integral al problema en el que estaba metido la empresa. O no problema, en la situación claro, comercial en la que estaba metido. Después me di cuenta que eso se llamaba hacer una estrategia, ¿no? Claro. Y empecé a trabajar en eso. ¿Qué tipo de clientes, Javier? Pues prácticamente de todos. Me ha tocado trabajar campañas para gobernador en Baja California. También en la parte política, entonces. En todos lados. Un político es lo mismo que vender una hamburguesa o una torta. O sea, finalmente Estamos en campaña, mira lo que me estás diciendo. Finalmente un político es un producto. Sí, estamos claro, de acuerdo. Entonces es lo mismo vender una torta que vender a un político. Okay. Finalmente es un producto que quieres que la gente compre. Claro que en vez de comprarla con dinero, pues hay un voto de por medio, pero es la misma estrategia, el mismo concepto, ¿no? Y entonces pues me ha tocado trabajar en campañas políticas, pero también en campañas comerciales prácticamente toda mi vida, en todos los segmentos, ¿no? Mercados, cadenas de mercados en el estado muy conocidas. Puedes decirme marcas, no pasa nada. Me tocó trabajar mucho tiempo con Calimax. De hecho, curiosamente, el eslogan que tiene ahorita Calimax, ese eslogan lo diseñamos en mi agencia hace 20 años. Mira nomás. Y lo retomaron, curiosamente volvieron a él, el de haz la cuenta y date cuenta. Ese fue un eslogan que inventamos nosotros hace 15, 20 años. Mira nomás. Y curiosamente lo volvieron a tomar. Qué bueno, porque es muy buen eslogan además. Y como te digo, empecé a trabajar en todos los segmentos, en el segmento médico, en el segmento comercial, segmento político, en el segmento educativo, ¿no? A CETIS le trabajamos mucho tiempo sus campañas a nivel estatal. Ahora, has combinado esta parte en algo que me parece muy importante, sobre todo para alguien pionero como tú en este tema, de no solamente vender tus servicios, sino además transmitir tus conocimientos a través de la docencia, ¿no? Sí. Durante muchos años fui maestro, muy poco tiempo en la Universidad Autónoma de Baja California y casi siempre en CETIS Universidad. Donde, que la has de considerar tu casa además, ¿no? Sí, soy egresado de la prepa del CETIS y me tocó trabajar mucho ahí. E incluso me tocó, afortunadamente, el rector Enrique Blancas, cuando entró, me llamó a integrar lo que fue la estructura de mercadotecnia del CETIS, que no la tenía, curiosamente. Entonces, tuve la fortuna de dedicarme a diseñar lo que hoy es la estructura de mercadotecnia del sistema CETIS Universidad en todo el estado, ¿no? Ahí trabajé algunos años. Finalmente, mi compromiso con el ingeniero había sido... Termino eso y me voy, y así fue. ¿Duró 2 periodos él? Él duró un rato, ¿no? como 6, 7 años, no recuerdo el tiempo exacto. Y cuando me salgo de ahí me regreso a mi agencia. Pero nunca dejaste la agencia, siempre has estado trabajando este tema. No, nunca la dejé porque... ¿Has tenido errores en la agencia? ¿Ha habido cosas que dices, no le debía haber propuesto esto a este cliente y aquí estamos cometiendo el que te diga que no ha cometido errores te está mintiendo, ¿no? Muy te bien. Está engañando. Todos hemos cometido errores. Y algunos errores internos y errores que han afectado a otros, por supuesto que han sucedido. Platícame uno.
Híjole. Ahí sí no me digas la marca para que no se enoje. No, digo, han sido errores de diseño en la estrategia, ¿no? Sí, claro. Desenfocas al mercado, desenfocas al producto, o desenfocas alguna parte de la estrategia y sale muy bonito el anuncio, pero no le sirve y no a vende nadie, nada, ¿no? Sí, claro. Eso le ha sucedido a todo el mundo, incluso a nivel mundial, ha habido ese tipo de errores, ¿no? Y yo creo que en este tipo de productos donde estás trabajando finalmente con personas, porque la comunicación finalmente trabaja con gente, es decir, con un mercado, y el mercado son personas. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Me acuerdo una vez que diseñamos una estrategia para una empresa inmobiliaria muy importante. Hicimos todo el diseño, toda la planeación para el año que estaba empezando, y 3 días antes de que lanzáramos todo, las Torres Gemelas son atacadas por lo que ya sabemos, el 9/11, ¿no? Ajá, sí. En ese momento cambió el mundo, ¿estamos de acuerdo? Completamente. O sea, cambió el mundo y por lo tanto cambió también toda Para empezar, hasta nuestra forma de cruzar Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Entonces, toda la estrategia que habíamos diseñado durante meses se cayó. Ya no funcionaban las cosas como funcionaban hacía 3 días, ¿no? Entonces, tuvimos que retomar todo el proyecto, rehacer toda la estrategia y lanzar campañas totalmente nuevas que una semana antes ni siquiera sabíamos que se iban a hacer. Ahora, ha habido una evolución muy fuerte en el tema del marketing, de la comunicación, y a mí, qué bueno que te retomas el tema como lo más importante es la comunicación. Yo mismo doy muchas clases de relaciones públicas, que es parte de mis actividades profesionales, y yo siempre les digo, aquí lo importante es el formato de la comunicación. Tú tienes que tener un emisor, tienes un mensaje, un receptor, y va a haber una retroalimentación y tienes que jugar con eso todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Pero a ti te ha tocado ver una evolución de estrategias de cuando nada más creíamos en la publicidad y de repente decir, no, pues ahora métele promoción también y métele los BTLs y todos los esos que terminan en TLs y luego mete relaciones públicas. Ahora tenemos una estrategia digital que la gente se informa de diferente manera. O antes decías, nada más el puro noticiero porque ahí te va a ver todo el mundo, ¿no? Ahora no es cierto, digo, la televisión no está muriéndose, como mucha gente nos ha pronosticado muchísimas veces, pero también hay otros canales de comunicación. Claro. ¿Cómo has vivido toda esa transformación? Mira, aquí hay que irse a lo básico, ¿no? Tú ahorita hablabas del emisor, medio, receptor. Ese tipo de cosas siguen exactamente igual, son intocables. El esquema de Wiener que nos enseñaron en la escuela, que era ese precisamente, sigue intacto. Lo que ha variado son los medios, los canales, las herramientas para comunicarte. Pero finalmente sigue habiendo un emisor, un receptor, un mensaje, un medio. Los medios se han diversificado muchísimo. Sí, ahora en vez de, no sé, lanzar una campaña basada en prensa, vamos a decir, bueno, ahora la lanzas lanzada en redes sociales. Pero el esquema emisor-receptor sigue siendo, eso no se altera, ¿no? Cambiaron los canales, los medios, nada más. Tienes una estrellita que me encanta, puesta así en la frente, que es algo que yo creo que marcó al Estado, para mi gusto, en la forma de difundir nuestra región, que fue haber traído a Pavarotti a la Laguna Salada como parte del aniversario del centenario de la ciudad. Sí. Fue un evento que yo creo que muchísimos que nos están viendo, muchísimos amigos míos, recordamos haber ido. Claro. Fuimos de los que nos empolvamos y vimos un montón de cosas, pero tuvimos un evento. Nos empolvamos bien fuerte. Yo estoy acostumbrado que soy de San Luis, o sea, no pasa nada conmigo, pero mucha gente decía, ¿cuánto polvo? Pues es que estás en la Laguna Salada. ¿De dónde salió esa idea de hacer algo en la Laguna Salada para empezar? Deja tú ahorita que más así que trajeron. ¿De dónde salió ir a la Laguna Salada? O sea, cuando todo el mundo la hemos visto en carretera miles de años, cientos de años de los que tengamos, la edad que tengamos, y siempre la ves como un paraje donde hubo agua y que lo ves de lado, lo ves por de la ladito ventana, ¿no? Y ya está. ¿Por qué en las Lagunas Saladas empezaron con esa idea? Mira, cuando a mí me encargan como parte del patronato de la celebración de los 100 años de Mexicali, el entonces director Cuauhtémoc Pérez nos dice, tienen que hacer algo que rebota en todo el mundo. Nos pusimos a pensar, un amigo y yo, Beto Castillo, ¿qué podíamos hacer? No tenemos pirámides, no tenemos
grandes... Somos ciudades nuevas en Baja No tenemos California. cataratas, no tenemos nada que resulten atractivos en primera instancia para la gente, ¿no? Somos un desierto, somos un lugar lleno de tierra, somos un lugar con mucho calor. Y entonces ahí fuimos ligando cosas y al principio dijimos, vamos a traer un gran artista a la Plaza de Toros. Y dijimos, eso todo el mundo lo hace, ¿no? Te puedes traer a quien sea a la Plaza de Toros y eso no funciona. Sí, es un centro de espectáculos. Así es, igual. pero en un momento dado dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos traemos a ese gran artista y lo ponemos en algo que nos sobra, que es el desierto, ¿no? En ese momento el concepto se transforma. ¿Así de la nada? O sea, decir, ¿sabes qué? Vámonos a No, no otro es cierto. lugar extraño. Te voy a decir la verdad. Estuvimos en varias reuniones, nos juntamos mi amigo y yo, siempre con una caguama en medio de la mesa. No, bueno, si no, no estás en Mexicali, ¿eh? Y la verdad, de ahí y a veces nos las surgir ponemos ideas. en otro lado, te lo recuerdo. Así es. Entonces, así es como surges. Dijimos, mira, si traemos a quien sea, pone el artista que tú quieras, y lo metemos a la Calafia, es un evento más, pero si a ese artista lo llevamos al centro del desierto, se transforma el concepto, ¿no? Al principio no era Pavarotti, eran otros artistas mucho más locales. Sin embargo, fuimos a muchos lados, incluyendo a Televisa, y en todos lados nos batearon porque dijeron que la idea estaba muy alocada en el momento que vieron que teníamos que hacer el medio del desierto. Sin embargo, hubo un productor que creyó en nosotros, ¿no? Nosotros no trajimos a Pavarotti, nosotros convencimos a un productor que fue Darío de León. Ah, mira. Y Darío de León dijo, yo le entro, porque además con él toda vivió, la experiencia, además. él vivió en Mexicali muchos años. Ya no sabía Entonces eso. a él le hablamos y le dijimos, Darío, fíjate que queremos traer a un artista al centro de la Salada. Mañana les caigo ahí, dijo, y colgó, y al día siguiente ahí estaba. Qué buena idea, déjame ver Qué buena idea. Y empezamos a trabajar y nos trajo pues opciones y de ahí surgió, o sea, ¿cuántos artistas de impacto mundial existen? Ya eran como 5 o 6. Sí, sí, claro, que Impacto- realmente atrajeran prensa, atrajeran esta Así parte es, de... entonces Pavarotti fue como, y originalmente era Plácido Domingo, pero se enfermó y tuvimos que... Bueno, que terminó también Pavarotti que enfermo renegociar cantando, con pero Pavarotti. bueno. Pero finalmente así fue como surgió la idea, de esas locuras que salen en medio de la presión de que teníamos que hacer algo. Y al día siguiente de que Pavarotti aceptó, estaba Mexicali siendo mencionado en los principales diarios de Italia, ¿no? Claro. Entonces ya habíamos empezado a lograr el objetivo. lograr lo que necesitaban. Y por supuesto se empezó a rebotar esto en todo el mundo y A mí me pues, parece se que logró es el objetivo. Es un tema y me gustó mucho que pusieron el monumento, por cierto, Ajá. ahí en la entrada Una de la... placa que se una robaron placa. 3 veces, ¿eh? No me digas esto. Sí, pero ya la pusieron, ahora creo que de plástico porque no se la roban. Oye, le iban a vender por kilo, Sí. pero bueno, ese es otro tema. Y sí, creo que marcaron el tema y te marcó a ti también, porque Claro. ahora estás de presidente del patronato ahí del instituto, ¿no? De cultura. Estoy de presidente de la parte Junta de Ciudadana. Gobierno Junta de del Gobierno. Instituto de Cultura de Mexicali. Sí, o sea, yo también, como te decía, soy un gran amante de todo lo que son las artes plásticas y artes escénicas y artes musicales. Tengo un grupo de rock que procuramos tocar siempre para sacar dinero para instituciones de beneficencia tocas? pública. ¿La guitarra? Yo toco el bajo y mira. la guitarra. Y entonces siempre he andado metido en ese argüende. Como te digo, soy esencialmente un argüendero profesional o un comunicador, pues también, vamos a decirle así. ¿Y le pegas a la cantada o no? No, casi no canto. Casi Sí no. canto, pero muy poquito. Más bien toco cosas, instrumentos musicales. Y entonces así es como me meto al Instituto de Cultura, donde pues hacemos lo que se puede. Ya ves que en estos gobiernos... No va a haber nunca dinero que alcance. Los presupuestos para cultura No son los existen. más bajos en cualquier administración Es a lo que pública. menos le invierten, exactamente. Entonces, pues hay que conseguir recursos, hay que ver de dónde salen las cosas y a qué incauto convencemos para que se hagan las cosas, que pues afortunadamente hay Pero varios. Mexicali se ha distinguido por una participación en estos temas, ¿no? Si hay grupos, gente que le gusta el hecho de que se estén pasando cosas culturales, ¿no? Por supuesto, ¿no? una ciudad Y como te creativa, digo, me parece a mí. siempre hay gente dispuesta a apoyar, ¿no? Tú hace poco tuviste aquí al doctor Gaspar, él es Así un es. gran apoyador de las artes en el Estado, en Mexicali y en el Estado. Patrocina conciertos, patrocina
videos de celebración para la ciudad. O sea, hay gente como él que dice, pues yo aquí traigo una lanita, cabrón, a ver en lo que le sirva, Bien, ¿no? inviértela, ¿no? Y entonces eso creo que es algo muy aprovechable. Hay gente que de veras le gusta, hay gente que no le importa y pues ni modo, no la vamos a convencer. Pero hay que detectar a esas personas que de veras tienen interés por darle a su comunidad algo más. Es que Y ahí surgen. nos falta una cultura todavía de lo que es el patronazgo, Así es. el mecenazgo, Totalmente. el tema de las artes. Digo, no tenemos que inventar nada. En Italia así se dio todo el tiempo. Totalmente. Gracias a eso tenemos las pinturas La que ópera de tenemos. Nueva las York no es negocio, si no fuera porque Claro, hay gente que le mete la... ¿Quién le abona, no? Así es. No me digas eso, yo dirijo la ópera aquí en Tijuana. Ah, yo sé. Sufro con el tema. Fíjate que leí algo sobre ti y cuando vi que estabas en la ópera dije, pobrecito. No me digas eso. Mira por dónde le dio. Pero ¿no? bueno. Pero así Se nos es va a la acabar cosa. el programa y no hemos mencionado tu pasión por la cerveza. A ver, ¿cómo platícame no? eso que estás haciendo. Pues mira, la cerveza Bueno, es... para empezar, ese va a ser el pretexto porque te va a visitar, ¿eh? Cuando quieras, ya sabes. La cerveza es otro de mis grandes pasiones. Yo una vez, por accidente, en 1981, me detuvo una nevada en la carretera yendo de San Diego a Mexicali. Me encuentro a un amigo que durante muchos años formamos, nosotros le llamamos la primera asociación de catadores de cerveza, éramos 2. Ajá, sí, claro. Este, Iban y se acababan todo lo que podían. Sí, y nos juntábamos cada que conseguíamos cerveza y así duramos 15 años. Hasta que finalmente empezamos a trabajar en una actividad que hasta la fecha le llamamos Cheve Tastings, ¿no? Y ahí en esas actividades de Cheve Tasting se sube al proyecto de difundir esta cultura. De nuevo el doctor Gaspar, que que es también un gran promotor de esto. Y surge lo que ahora se conoce como la primer casa de la cultura cervecera en el país, que es el SUME, que hasta la fecha no existe nada parecido en todo el país. Y nos dedicamos a dar pláticas, a traer cervezas nuevas, a invitar a productores que apenas están empezando para que expongan su producto. Gente que trae algún tipo de novedad en la cerveza, lo acogemos Y ahí, ¿no? aprovechando, por supuesto, este boom que tenemos de producción Por de cerveza supuesto. artesanal, ¿no? Que es una maravilla. Por supuesto, que pasó es de hace nuestro poco estado, ¿no? el festival de Tijuana y otro festival en En Ensenada. Ensenada. Es impresionante la cantidad de gente que te encuentras ahí, que dices, oye, No sabía que nos qué gustaba buena tanto, onda que no están en la subagencia de enfrente, ¿no? Sí, claro. Y están no, aquí digo, no está probando mal cosas quien nuevas. quiera probar una cerveza comercial, pero cuando Para tienes nada está tantas mal. alternativas, creo que eso es maravilloso. Exactamente. Y así es como me metí y nos metimos varios más en esto y Ese va a ahí ser va. un buen pretexto. A lo mejor no te voy a contratar porque tengo acá chicón en Tijuana, en agencia, pero sí puedo ir a un Cheve Test. Claro, por supuesto. cuando quieras. Tú nomás di cuándo y te hacemos ahí un Muy bien, Javier. Pues casita para que te pruebes felicito todo. porque creo que es muy satisfactorio que uno se dedique a lo que le gusta. Claro. Te escucho, veo la retroalimentación, tu cara cuando hago y dices, sí, estoy muy bien en lo que estoy haciendo. Eso me encanta. No, y tú entiendes, desde que me enteré que andas en la ópera, dije, me va a entender. ¿Qué vas a ver? Oye, no me deja nada de dinero, pero vas que a gusto estoy. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias por habernos seguido. Ya ven, tenemos grandes talentos en este estado y vamos a seguir invitando gente de todos lados porque creo que es importante conocer qué es lo que se está haciendo, pero además aprender de gente como tú, Javier, de toda la gente que hemos tenido aquí, que hacen grandes cosas por Baja California. Gracias por estar con nosotros.